Bueno, hola, buen día. Hoy es viernes 26 de noviembre. Esta es la clase 25 de Física Teórica 2 y esta es la última clase del cuatrimestre, la última clase teórica. La clase pasada vimos sistemas cuánticos de varias partículas, definición del problema de partículas idénticas, postulado de simetrización con dos partículas. Primero lo hicimos un poco a modo de introducción y de ejemplo de las ideas, y después hablamos de operadores de permutación de n partículas. En esta clase seguimos con el mismo tema de partículas idénticas y vemos jets completamente simétricos y antisimétricos, postulado de simetrización de nuevo, construcción de estados, simetrización de observables, y voy a mencionar un ejemplo con dos electrones. Bueno, un breve repaso de la clase pasada. Vimos la definición de partículas idénticas, que son partículas que tienen las mismas propiedades intrínsecas: masa, carga, espín, etc. Ejemplos, por ejemplo, los electrones, los protones, los neutrones. Un ejemplo contrario es que electrón y positrón no son idénticos porque difieren en la carga eléctrica, pero en ese caso solo en la carga eléctrica. Entonces empezamos a hablar y planteamos el problema de cómo describir matemáticamente los estados de varias partículas idénticas. En principio lo encaramos como habríamos hecho siempre, ¿no? Diciendo, cada partícula tiene su espacio de Hilbert. Si ahora tengo que describir el estado conjunto de las dos partículas, lo que haré es el producto tensorial de los espacios de Hilbert individuales. El asunto es que ahí hay un problema, porque se generan estados de más, por decirlo así. Son estados matemáticamente bien definidos, pero que no pueden no corresponder o no describir bien el sistema de partículas idénticas por el hecho de que las partículas son idénticas. Si fueran distintas, esa sería la receta, ese sería el camino y estaría todo bien. El espacio en Hilbert conjunto sería el producto tensorial de ambos. Con las partículas idénticas tenemos que restringir ese espacio que se genera, es demasiado grande. Entonces, lo, lo explicamos acá con un ejemplo de dos espines para que sea más chica la base, ¿no?, de cada espacio. Y lo que dijimos es, por ejemplo, si tengo un estado físico con un spin up y otro down, yo podría pensar que una de las partículas, si es que pudiera ponerle una etiqueta, la primera es up, la segunda es down, o viceversa, down, up. Y después, cualquier combinación de esos dos jets también representaría esta situación. Entonces le ponemos coeficientes alfa y beta y normalizado y nada más. Pero entonces nos queda una gran indeterminación. Ya no sabemos cuál es el estado matemático, porque alfa y beta pueden tomar infinitos valores. ¿Cuál estado tomamos? Bueno, esa es la pregunta de la degeneración de intercambio. O sea, el nombre, ¿qué dice, no? Degeneración de intercambio. Quiere decir que frente al intercambio de partículas, tengo muchos estados que son, en principio, que podrían servir para describir el estado, ¿no? Hay una degeneración. Pero lo correcto, lo necesario es elegir uno, porque si tengo un montón de kets que parece que sirven, después no sé calcular las probabilidades para medir observables. Y eso es un problema para el formalismo que hay que evitar, hay que eliminar.
Después entonces empezamos a introducir herramientas útiles en todo este problema, herramientas necesarias. Lo primero es el operador de permutación. Para poder permutar, algo que no aclaré, que no insistí la vez pasada, necesito que los espacios de Hilbert sean isomorfos al menos. O sea, puedo no estar tratando con, digamos, dos electrones, dos partículas idénticas, pero sí necesito para poder permutar que sus espacios de Hilbert sean isomorfos. Esto se logra pidiendo que el spin de las dos partículas sea el mismo. Por ejemplo, puedo jugar así con un electrón y un protón porque ambos tienen spin en medio. Entonces, el espacio de Hilbert tiene la misma forma. Básicamente una función de onda en lo espacial y un ket y un spin de dos componentes, porque son de spin en medio. Entonces, para esta discusión se puede pensar en eso todavía, por ejemplo, un electrón y un protón. Entonces, permutación, no puse acá la definición, pero es dar vuelta a las dos partículas. Elegir dos kets, uno para cada partícula, es decir, la partícula 1 la pongo en este ket, la 2 la pongo en este otro ket, y puedo hacer la permutación de la partícula. Es como tengo dos sillas, una roja, otra azul, y tengo las partículas sentadas ahí. Bueno, los hago cambiar de silla. Vimos que este operador permutación P21 tiene autovalores más y menos 1 y tiene autoestados que son simétricos y antisimétricos con respecto al intercambio de partículas. Entonces, P21 aplicado a un autoestado simétrico me da el mismo estado, y aplicado a un autoestado antisimétrico me da menos el estado. Estoy yendo rápido porque es un repaso, no son las cosas que definimos la vez pasada. Insisto, acá, este signo que aparece y estos autoestados son con respecto al intercambio de las partículas, ¿no? Hay dos partículas en el sistema. Se parece un poco al tema de paridad, en que apareció un signo, pero no es lo mismo. Después podemos hablar de los operadores en este espacio de Hilbert de las dos partículas. Ahí en el libro está hecho un poquito más paso por paso, les recomiendo que lo lean. Pero básicamente lo que tenemos son operadores que actúan en ambas partículas, ¿no? Que actúan en los dos espacios de Hilbert del producto. Y un operador, les vamos a pedir a los operadores que sean simétricos frente al intercambio de las partículas. Y eso se expresa diciendo que conmutan con el operador permutación. Así que acá ya tenemos planteado un poco el problema para estados y para operadores. Todavía no resolví la degeneración de intercambio. Estoy como tirando estas herramientas. Y ahora sí empezamos. Decimos, defino simetrizador y antisimetrizador. S y A. Le ponemos un factor acá, se podría no poner, pero Cohen trabaja con este factor, un medio de 1 más el permutador 2,1. Y A es 1 menos P2,1. Acá aclaro que hay otro permutador que es la identidad, ¿no? P12. Ese no mueve a las dos partículas de sus sillas. El caso de dos partículas es como especialmente simple, que tiene solo esas dos permutaciones.
Bueno, entonces la solución del problema de la degeneración de intercambio está dada por este postulado de simetrización que dice los qubits físicos no son necesariamente todos los qubits del producto tensorial, sino solo los estados simétricos o los antisimétricos. Los simétricos se aplican para un tipo de partículas de la naturaleza, que son los bosones, que tienen spin entero. Y los antisimétricos para los fermiones, que coincidentemente tienen spin semientero. O sea, las partículas elementales se dividen en dos tipos, bosones y fermiones. Y su función de onda satisface esta propiedad de simetría cuando hay más de una partícula. Si tengo varios fermiones, el spin se combina de las formas que vimos cuando estudiamos suma de momento angular. Entonces resulta que si tengo un número par de fermiones, me queda un spin entero, y entonces ese sistemita como un todo es un bosón. Y así tengo bosones compuestos, ¿no? También puedo tener fermiones compuestos porque si pongo un número impar de fermiones, tengo otro fermión. Y justo ayer hubo un coloquio de este tema sobre bosones que uno encuentra a nivel de física atómica principalmente, que son bosones compuestos. Y la charla la dio Cecilia Cormick, que es una exalumna de acá de Exactas, que ahora está en Córdoba. Y se los recomiendo, fue muy clara, muy pedagógica. Y la idea era, bueno, estudiar estos bosones compuestos y ver realmente cuán bosones son. O sea, si lo son en el sentido más estricto de la palabra. Así que los remito a la charla de ayer, que es un coloquio del Departamento de Física, que queda ahí en el canal de YouTube del DF. Lindo tema de investigación, muy moderno, y es un grupo de Córdoba muy joven y que hace cosas así lindas de cuántica. Bueno, y después empezamos a hablar de más partículas. Ya con dos partículas pudimos plantear el problema, plantear la solución, pero después tenemos que tratar el sistema con más partículas. Y de nuevo nos caemos en un ejemplo para poder escribir un poco las cosas. N igual a 3. Tres partículas idénticas. Entonces tengo tres sillas ahora, ¿no? Roja, azul y amarillo. Y siento las tres partículas ahí. Bueno, las puedo permutar de cuántas maneras distintas, n factorial. Porque para la primera silla o para la primera partícula tengo 3 lugares para elegir. Después para la segunda me quedan 2 para elegir, se multiplican esas posibilidades y la última ya no le queda opción y va a la silla vacía. Y ahí hay 6. Y entonces las permutaciones ahora las generalizamos, tienen n índices. Tengo P1, 2, 3, es la identidad, es dejar a todos donde están, y así. P3, 1, 2, P2, 3, 1, etc. Acá está la definición. P, N, P, Q, donde estos son enteros, de 1 a N, digamos, de 1 a 3. Entonces, si se lo aplico a este ket, que tiene la partícula 1 en UI, la 2 en J, la 3 en UK, dejo los estados en su lugar, dejo las sillas quietas y muevo a las partículas.
Donde estaba la 1 pongo la N, donde estaba la 2 pongo la P, etc. Así que me queda igual que acá, N, P y Q. N, P y Q. Y mencionamos que acá entre las 6 permutaciones hay 3 que se llaman transposiciones, que consisten en solamente intercambiar un par de partículas y las otras no, no participan. Y acá se ve, ¿no? P1, 3, 2. La 1 quedó quieta, se invirtieron, se intercambiaron 3 y 2. Y acá que tenemos P2, 1, 3. Se intercambiaron 1 y 2. P3, 2, 1. Se intercambiaron 1 y 3. Estas son las transposiciones, permutaciones elementales donde solo se intercambia un par. Y bueno, por ahí me quedé corto con el repaso. Lo importante para mencionar acá es que siempre entonces las permutaciones se pueden escribir como una combinación de transposiciones. Se puede desglosar una permutación en un producto de transposiciones. Tengo infinitas maneras de hacerlo. Puedo hacer algo trivial, ¿no? De transponer opuesto y así infinitas veces. Pero siempre hay muchas combinaciones. Lo que sí es invariante es la paridad del número de transposiciones que uso al escribir una permutación. Entonces, la paridad de una permutación es una propiedad fija. Jets completamente simétricos y antisimétricos. Bueno, consideremos sistemas con n general. S3 ahora es un n. Los operadores de permutación no conmutan todos entre sí. Entonces, como vimos en cuántica, ¿no? En la parte matemática, se presenta el problema de que no hay una base de autoestados comunes a todas las permutaciones. Ahora introduzco una notación un poquito más general. Sea alfa una permutación. Yo acá lo expreso explícitamente así, esto en el libro no lo hacen. Se pone un poco fea la cantidad de subíndices si uno hace esto. Entonces sea alfa, alfa 1, alfa 2, alfa n. Una permutación de los primeros n números naturales. Sea P sub alfa el operador de permutación asociado a esa permutación. Entonces, ¿qué hace P sub alfa? Es refraseando lo que dije recién, ¿no? P sub alfa aplicado a este que es la partícula 1 está en U y 1, la 2 está en U y 2, etcétera. Necesito n orbitales y pongo ahí las partículas y la permutación, como lo estoy planteando hasta ahora, viene y mueve las partículas en las sillas que quedaron quietas. Bueno, entonces esto es ya la generalización de la permutación para un n cualquiera. Y ahora, definimos Kets completamente simétricos, los llamamos I sub s, a los que son autoestados de todos los operadores de permutación, los n factorial que hay, es autoestado de todos estos con autovalor 1 positivo.
porque el autovalor puede ser 1 o menos 1. Entonces, un ket es completamente simétrico si pasa este test, por decirlo así. Habrá kets que son autoestados de algunos P sub alfa y no de otros. Bueno, esos no son completamente simétricos. Ahora, definimos kets completamente antisimétricos psi sub A. Si satisfacen para todas las permutaciones esto, ser autoestado de P sub alfa, pero con autovalor epsilon sub alfa, o sea, el autovalor depende de la permutación que le estoy aplicando de esta forma. Eso epsilon sub alfa es más 1 o menos 1. Es más 1 para las permutaciones pares, menos 1 para las permutaciones impares. Entonces, un ket completamente antisimétrico es autoestado de todas las permutaciones, pero de algunas con autovalor 1 y de otras con autovalor menos 1, dependiendo de la paridad de la permutación. Bueno, entonces, estos kets completamente simétricos o completamente antisimétricos forman subespacios. E sub S y E sub A. Son subespacios del espacio de Hilbert producto, ¿no? Del espacio completo producto. Ahora, igual que como hicimos en el caso de dos partículas, definimos simetrizador y antisimetrizador. El simetrizador es la suma de todas las permutaciones. Acá se le puede agregar el factor o no, depende de cómo uno quiera trabajar. En el Cohen lo definen así. Yo después, un poquito más adelante, saco una cosa de otro libro y están distintos estas definiciones. Pero lo que sí es esencial es la suma de todas las permutaciones para el simetrizador, así, y para el antisimetrizador, lo mismo, suma, pero acá con el signo de la permutación. Un 1 si alfa es una permutación par y un menos 1 si es impar. Bueno, estos operadores S y A son proyectores en esos subespacios que vimos recién de estados completamente simétricos y antisimétricos. O sea, me agarran un ket del espacio de Hilbert producto completo, ¿no? Que lo hice así, multiplicado todos los espacios, y me los clasifica, digamos, me los proyecta sobre estos dos subespacios. Los procesa para que queden simétricos o antisimétricos y yo los pueda usar como kets físicos de un sistema de varias partículas. Son como un filtro, ¿no? Bueno, ahora veamos unas propiedades de los operadores estos. S y A son hermíticos. O sea, el adjunto es igual a el mismo. ¿Esto por qué? ¿Por qué S y A son hermíticos? Bueno, tendría que venir acá arriba y hacer el adjunto. Acá consiste en hacer el adjunto de cada permutación.
Ahora, P alfa adjunto es otro operador de permutación, y si lo piensan un poco, se ve que el P adjunto es el inverso del P sub alfa. Y eso es porque los operadores de permutación son unitarios. Al final creo que no me detuve en eso, pero las transposiciones son unitarias y como el operador de permutación es un producto de transposiciones, entonces también es unitario. Entonces, por definición de unitario, su adjunto es igual a su inverso. Entonces acá ya podría reemplazar los inversos y sí, al sumar sobre todos ellos se obtiene la misma suma con el orden de los sumados cambiados. O sea, acá me queda la suma sobre alfa de todos estos. Simplemente ocurre como un reordenamiento en el orden de esta suma, pero vuelven a aparecer todos los operadores de permutación en la suma y al final entonces el resultado es el mismo. Y bueno, entonces en conclusión, hacer el adjunto me da como resultado el mismo operador. Bueno, entonces, S y A son hermíticos. Otra propiedad. Tomemos un operador de permutaciones cualquiera, lo llamamos un P sub alfa 0. Pablo, Sí, ¿te puedo sí, consultar respecto a la diapositiva anterior? sí. Sí, que no termino de ver esto de por qué se altera el orden de los sumandos. Sí, acá, ¿no? Hacemos S daga, acá hacemos P daga, a ver si vengo acá abajo. Bueno, acá tengo el N. Y acá me queda P alfa a la menos 1, ¿no? Cambié el daga por el inverso. Y no, simplemente lo que digo es P sub alfa a la menos 1 no es igual necesariamente a P sub alfa. No es igual a él mismo. Es igual a otra permutación. Entonces, a medida que voy recorriendo esta suma sobre alfas, acá voy poniendo esta permutación. Entonces, me queda en algún orden que no es el mismo, que no es el mismo que está acá, ¿no? Digamos, va a un P sub beta, llamémoslo así, ¿no? Y ahí. Entonces, esto sería lo que sí confiamos es que el conjunto de inversos de los P sub alfa me dan de nuevo el grupo total de las permutaciones. Y entonces no altero la definición de simetrizador, ¿no? Acá en estos beta me aparecen todas las permutaciones de nuevo. Está bien, ¿no? Sí, sí, perfecto, gracias.
Acá esta sección de las permutaciones está para leerla con detenimiento y ver y preguntarse a cada paso si uno entiende la afirmación. A veces cuestan un poquito. A ver, ahora tomemos una permutación cualquiera. Entonces, una permutación, entonces queremos ver esto. Si simetrizo, primero aplico S, después aplico esta permutación adicional. O lo puedo hacer en el orden inverso. Aplicar la permutación y después simetrizar. El pequeño teorema dice esto es igual al simetrizador. O sea, una vez que simetricé, no agrego nada si aplico una permutación. ¿Por qué? Porque el simetrizador ya simetrizó, ¿no? Hizo que todas las sillas estén ocupadas por todos, digamos, y ya permutar no hace nada. Eso sería en términos coloquiales esta identidad. Veamos. Si yo hago un P alfa y después hago el P alfa 0, este que elegí, eso me da otra permutación. En las permutaciones siempre se combinan y dan otra permutación, forman un grupo. Entonces, este P sub beta también es un operador de permutación con, en todo caso, la paridad está dada por el producto de las paridades de acá de la izquierda. Epsilon sub beta es epsilon sub alfa 0 por epsilon sub alfa. Porque la paridad es, ¿no?, la paridad del número de transposiciones necesarias. Entonces, a ver, veamos este paso. Hacemos P alfa 0 aplicado a S. Ahora, S es la suma sobre alfa de P sub alfa. Y acá ya se metió el P alfa 0 en la suma. Ahora, estos dos los combino y me da el P sub beta. Y bueno, nada. Estoy sumando sobre todas las permutaciones y reproduje la definición de S. Con el A se hace lo mismo, pero acá aparece el signo. Y se los dejo para que lo piensen un cachito. Acá el epsilon sub alfa es producto de epsilon sub beta y epsilon alfa 0. Entonces aparecen estos dos. Y así logro reconstruir la definición del antisimetrizador. Pero me queda multiplicado por la paridad del P sub alfa. Bueno, se los dejo para que lo miren. El segundo es análogo al primero. Siempre para el antisimetrizador está este paso adicional del tener en cuenta el signo. Bueno, a ver si sigo adelante. Otra propiedad. S y A son idempotentes. S cuadrado es igual a S. Al cuadrado es igual a A.
Y esta es una propiedad característica de un proyector, ¿no? Si aplico el proyector una vez, volver a aplicarlo ya no cambia nada, porque la acción ya está hecha. Bueno, y acá están las demostraciones que son análogas a las que vimos recién. Aplicamos S 2 veces. Y acá usando el teorema de recién. Entonces acá hacemos S cuadrado. Hago S y le aplico como S una vez, después le aplico S con su fórmula, pero lo que queda acá adentro es P alfa por S, y recién vimos que esto es igual a S, ¿no? Permutar una vez que simetricé ya no hace nada, entonces me queda S. Acá S ya no tiene un índice, pero te estoy sumando sobre todas las permutaciones. O sea que acá hay simplemente n factorial veces lo que está acá adentro. Entonces se cancela el n factorial y no tengo S. Y esa entonces demostración de que S cuadrado es igual a S. Y análogamente con el antisimetrizador. De nuevo hay que mirar esos signos. Esta es la propiedad, no sé si es esta propiedad importante, ¿no? Que ya me está diciendo que son S y A son proyectores. Ahora, propiedad 4. Estas son mis palabras. Son algo así como disjuntos o ortogonales. Proyectan sobre subespacios ortogonales. Entonces, si aplico S y después aplico A, me da 0, porque primero proyecté sobre un subespacio y después pretendo proyectar sobre el subespacio ortogonal, y entonces me da 0. Así que A por S o S por A es 0. A ver, miremoslo un cachito acá. A por S como S y como A con su fórmula. Pero P alfa por S es S. Lo puedo sacar de esta suma porque ya no depende de alfa. Entonces, ahí. Y me queda suma de todas las paridades. Suma sobre todas las permutaciones. Pero lo que mencionamos que entre las n factorial permutaciones hay igual número de permutaciones pares que impares. Entonces hay igual número de unos y menos unos acá, y esto da 0. Así que ahí verificamos que proyectan, A y S proyectan sobre subespacios disjuntos. Bueno, acá viene el statement más formal. S y A son proyectores y proyectan sobre E sub S y E sub A. O sea, acá estamos diciendo S
aplicado a un psi cualquiera, ¿no? Tomo un ket cualquiera del espacio de Hilbert grande. Le aplico S. Y ese, entonces, lo que obtengo es un autoestado de los permutadores, de todos ellos. Entonces, bien, ya demuestro que es autoestado, o digo que es autoestado de todas las permutaciones con autovalor 1. O acá, es auto. Cuando le aplico A al ket cualquiera, me da un autovector del P sub alfa 0 con este autovalor. Entonces, estos kets que obtuve pertenecen a P sub S o P sub A. O sea, efectivamente, estos operadores S y A son proyectores y proyectan sobre estos subespacios que definimos recién. Recuerden que cómo definimos estos subespacios como los kets completamente simétricos o antisimétricos, y eso quiere decir que son autoestados de todas las permutaciones de acuerdo a esta regla, ¿no? Así que efectivamente agarro un ket cualquiera, le aplico S o A y lo proyecto sobre el subespacio completamente simétrico o antisimétrico. Pablo, Sí, pero no termino de ver esta propiedad de que hay una misma cantidad de vectores pares e impares, de épsilons. sí, el alfa, ¿no? Denota las permutaciones. Cómo permuto los n enteros, ¿no? Los n números naturales. A ver, espera, acá teníamos el ejemplo de 3. ¿No? Acá alfa serían estas ternas de números. NPQ. Sí, o sea, lo dije, pero no lo demostré. ¿Está bien? Estas son las permutaciones alfa con n igual a 3. Y acá las tengo a todas. Las puedo mirar. A ver, veamos cuáles son pares y cuáles son impares. A ver, esta es par o impar. ¿Cuántas transposiciones tiene? Tiene 0 transposiciones, ¿no? Ninguna, porque es la identidad. Entonces, esta sería par. Pongámosle un más. Vayamos acá al rectángulo rojo. Estas decíamos que son permutaciones que son ya transposiciones, no son simplemente transposiciones. Porque dábamos vuelta, acá damos vuelta el 3 y el 2, el 1 y el 2, el 3 y el 1. O sea, estas son impares, porque son una transposición. Después me puedo poner a jugar y hacer transposiciones de A2 y no cambiar nada, pero estas serían impares. Estas no es obvio, pero ¿cuántas transposiciones tiene esta metida? Esto, yo hice un ejemplo la vez pasada donde expresaba estas como producto de otras dos, ¿no? Acá
Pero, a ver si me sale. Si doy vuelta 1 y 2, doy vuelta 1 y 2, me queda así. Y si ahora tengo que dar vuelta a 1 y 3, digamos, o sea, tendría que hacer esto. No, 1 y 3. Así. Bueno, entonces hago permutación P213 y después P321 y obtengo esto. Y ahí tengo dos. Necesité dos transposiciones para obtener esta permutación. Así que esta es un más. Y lo mismo para este. Habría que hacerlo. Este es más. ¿Bien? Entonces tengo estas tres son pares y estas tres son impares. Y afirmé sin demostración que esto siempre ocurre. Hay igual número de permutaciones pares que impares. No me animo, no sé si lo puedo demostrar ahora. Ah, no, está bien, con eso me alcanza, gracias. Bien, ayudó. Sí, de hecho en el libro no está demostrado. Estuve releyendo el capítulo y se afirma por ahí. Bueno, a ver, una cosa más. Por último, para n mayor que 2, o sea, más de 2 partículas, el simetrizado S y A no son proyectores sobre espacios suplementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de estos dos subespacios no es igual a todo el espacio de Hilbert. Es más chico. Para n igual a 2, esta igualdad vale, pero para n mayor que 2, no. Por ejemplo, para n igual a 3, si sumamos S y A, que son proyectores, decíamos, ¿no? Si lo sumamos con sus fórmulas que vimos recién, obtenemos un tercio de estas tres permutaciones, suma. Y esto no es la identidad. O sea, si la suma de los dos proyectores fuera la identidad, los subespacios sobre los que proyectan cubrirían todo el espacio. Serían suplementarios. Pero acá no. Entonces, bueno, eso quiere decir que como para describir la física usamos los subespacios completamente simétricos o completamente antisimétricos, hay una parte del espacio Hilbert que no la usamos, que está afuera de estos dos subespacios. Bueno, por ahí me estoy adelantando un poquito. Entonces, S y A son proyectores dentro del espacio de Hilbert grande, del espacio producto, pero tampoco es que se dividen entre ellos todo el espacio de Hilbert. Tienen cada uno su subespacio a donde proyectan y esos dos subespacios no son todo el espacio global completo.
Bueno, continuamos y ahora vemos el postulado de simetrización que arregla la física para las partículas idénticas. Acá me tomé la libertad de hacer un cut and paste del libro de Cohen. Déjenme leer este enunciado del postulado de simetrización. Cuando un sistema incluye varias partículas idénticas, solo ciertos kets de su espacio de estados puede describir sus estados físicos. Los kets físicos son, dependiendo de la naturaleza de las partículas idénticas, o bien completamente simétricos o bien completamente antisimétricos con respecto a la permutación de estas partículas. Esas partículas para las cuales los kets físicos son simétricos se llaman bosones y aquellas para los que son antisimétricos, fermiones. Bueno, me aguantan un segundito, para enseguida vuelvo. Disculpen, tenía una interferencia acá sonora. Bueno, entonces, esto es más o menos lo que ya dijimos. Tenemos bosones y fermiones. Para los bosones tomamos los kets simétricos. Pero ahora la diferencia con lo que dijimos antes es en esto de ser completamente simétrico o antisimétrico para un n general, ¿no? Y otra cosa es una sutileza, ¿no? Cuando un sistema incluye varias partículas idénticas, o sea, yo puedo tener un sistema que no es todo de la misma partícula, sino que incluye partículas del mismo tipo. Por ejemplo, un átomo de helio tiene 2 electrones, tiene 2 protones. Esas partes son idénticas, ¿no? O contienen partículas idénticas. Pero después también se mezclan partículas que no son idénticas. Entonces, este postulado hay que aplicarlo en cada subgrupo de partículas, digamos. Por eso quería dejar el texto así como está, para no pasar por encima de esos detalles. Una aclaración viene acá, entonces, que ya le hicimos la vez pasada. Desde el punto de vista de este postulado, las partículas que existen en la naturaleza se dividen en 2 categorías. Todas las partículas conocidas al momento obedecen la siguiente regla empírica. Las partículas de spin semientero, electrones, positrones, protones, neutrones, muones, etc., son fermiones. Y partículas de spin entero, fotones, mesones, etc., son bosones. Esta regla está como apoyada por un teorema de teoría cuántica de campos, que es el teorema de spin estadística. Pero esto no es una prueba de esta regla empírica, ¿no?
sino que lo que dice, bajo ciertas hipótesis, se tiene que cumplir esta regla. Pero nadie garantiza que en la naturaleza se cumplan esas hipótesis necesariamente. Entonces, podría aparecer alguna partícula que no cumpla eso. Que haya un fermión con espín entero y viceversa. Acá tiro dos títulos, digamos, tipo portada del diario. Simetría de partículas elementales y compuestas. Justo algo de esto mencioné antes y tiene que ver con el coloquio de ayer en el departamento, ¿no? Las partículas compuestas heredan la naturaleza a partir de sus componentes más elementales. Y hay una discusión en el COEN sobre que el postulado de simetrización efectivamente elimina la degeneración de intercambio, ese problema que teníamos, ¿no? O sea, al decir los kets físicos que sirven son completamente simétricos o completamente antisimétricos, eso ya elimina la ambigüedad que aparecía por la degeneración de intercambio. O sea, esto resuelve el problema. Ahora tenemos que empezar a usar el postulado de simetrización, ¿no? Y acá ya vienen como las cuentas, pasar a la parte más fierrera del tema. Construcción de estados de partículas idénticas. Voy a cambiar un poquito la notación porque esto lo saco del libro de Many Body, de Gross, Runge y Heinonen, que voy a usar en la optativa del cuatrimestre que viene. Bueno, supongamos que tenemos el sistema de n partículas y tengo un hamiltoniano, un H0, que es la suma, I1 hasta n, de los hamiltonianos individuales de esas partículas. Entonces, para cada partícula tengo la energía cinética, un potencial. Esta es una notación práctica que usamos en Many Body, poner esta X así, que significa la posición vectorial y una componente del spin. Spin up o spin down. Bueno, créanme que se puede trabajar bien con esta notación. Entonces, ¿cómo procede uno para tratar el sistema de las n partículas idénticas? Bueno, primero resolvemos el problema de una partícula. Son idénticas, así que resuelvo una y es igual para todas. Resolver el problema acá quiere decir diagonalizar el hamiltoniano individual, este H chica, ¿no? Este H acá lo tenía numerado con la partícula, digamos. Es un problema de una partícula que lo diagonalizamos. Hallamos autovectores, autofunciones y las autoenergías. Y usamos este índice mu para denotar los estados. A estos autoestados del hamiltoniano los vamos a usar como base del espacio de Hilbert de una partícula. Y por brevedad los llamamos los orbitales. Pero quiere decir eso, son los estados de partícula única
y son autoestados del Hamiltoniano. Por ejemplo, si esta U, ¿no? Este potencial que aparece en el Hamiltoniano es esto, tengo el problema de un átomo hidrogenoide con Z partículas, Z protones en el núcleo, y lo sabemos resolver. Nos queda que esta etiqueta nu en realidad contiene estos 4 números cuánticos, n, l, m, ms. Entonces, no es una etiqueta compuesta. A ver, hago una aclaración. Para trabajar con las n partículas idénticas, no necesariamente yo tengo que trabajar en la base de autoestados del Hamiltoniano de una partícula. Basta con tomar cualquier base del espacio de Hilbert de una partícula y después hacer lo que viene. Pero digo, esto es lo que hacemos normalmente. Privilegiamos la base de autoestados del Hamiltoniano. Entonces, ahora aplicamos una receta. Primero, tomamos estos orbitales que salieron y formamos un estado producto. O sea, ponemos las n partículas en alguna elección de orbitales, ¿no? Las sillas, donde siento las partículas. A este estado producto le aplicamos el simetrizador o antisimetrizador, si tenemos bosones o fermiones, y normalizar, y ya está. Obtenemos una base del subespacio simetrizado o antisimetrizado, que es todo el espacio de Hilbert que tengo que usar para esas partículas idénticas. Y acá, entonces ahora miramos por separado los bosones y los fermiones. Entonces, para hallar acá un estado de la base para bosones, aplicamos el simetrizador, ¿no? Que era la suma de todas las permutaciones. Acá la constante, ¿se acuerdan que Cohen la definía con el 1 sobre n factorial? Ahora pongámoslo más pelado, ponemos solo la suma y una c a determinar. Y acá, como decía, ponemos el estado producto. Bien, el alfa ahora va a permutar, mezclar las partículas, las n partículas. Y acá tengo una suma de n factorial términos. Normalización. ¿Cuál es esta constante? Si todos los nu sub i son iguales, si ahora miro estos, ¿qué orbitales ocupé? Si son todos el mismo, me queda suma sobre alfa, y acá, y sub nu, y sub nu. Al permutar las partículas no hago nada porque el índice es siempre el mismo, entonces como que sale y tengo n factorial veces lo mismo. Entonces, si quiero normalizar ahora esto, tengo que dividir por n factorial, y en este caso sí, la constante es la que ponía Cohen. ¿Está bien? Porque divido por esto para que me quede el estado producto que ya está normal. Este sí está normalizado.
Bueno, eso era si todos los nui son iguales. Si todos los nui son distintos entre sí, hay hay n factorial sumandos distintos y tengo una suma de n términos, n factorial términos, y se normaliza con 1 sobre raíz de n factorial. Ahí la c entonces es cuando son todos distintos. Ahora, para bosones, yo puedo elegir estas opciones que estoy listando acá y después puedo poner algo general, tener algunos coeficientes iguales entre sí, otros distintos. Entonces tengo que decir cuántos distintos hay, k, índice orbital distinto, y n sub k, que es número de partículas en k, o sea, cuántas veces se repite el orbital k. Bueno, en ese caso hay que pensarlo un poquito, pero la normalización está dada por este número. Tengo la raíz del n factorial, pero acá tengo productoria de los nk factoriales. Raíz. Bueno, este no lo dejo ahí planteado. Es así. O sea, el caso de los bosones es más complicado que los fermiones porque existe esta libertad para elegir los orbitales, ¿no? Ahora pasemos a fermiones. El estado para los fermiones lo obtengo aplicando el antisimetrizador, que básicamente lo tengo acá, lo marqué ahí. Acá tengo una notación distinta. Cambio un poquito la notación. Este es el viejo epsilon sub alfa, el signo de la permutación de sub alfa, más explícita. Bueno, ahora acá me formo un estado producto, le aplico las permutaciones, sumo sobre las permutaciones con este signo. Esto es igual a un determinante, ¿no? Aplicando las reglas de cálculo de determinante, se llega a esta misma fórmula de acá arriba, donde lo que hay que hacer es, en la primera fila se usa el primer orbital, el phi nu1, este de acá, y se le va asignando las distintas partículas. Y así, en cada fila tengo un orbital fijo. Y le pongo como argumento todas las partículas, x1 hasta xn. Si miro la columna, tengo la primera columna corresponde a la primera partícula estando en los distintos orbitales. Y así. Esta sería la partícula 1 y la última fila es la partícula 1. Y acá, de nuevo, como tenemos n términos, tenemos que normalizar con el 1 sobre n factorial raíz. Y acá viene una regla importante. Notar que si dos
orbitales son iguales, ¿no? Supongamos que acá puse el φ3 y el φ3. Entonces, acá hay dos filas en este determinante que serían iguales, tendrían, ¿no?, lo mismo, φ3 de todas las partículas, φ3, y es una propiedad del determinante conocida, que cuando eso ocurre, todo el determinante da 0. Entonces, la función de onda de las n partículas, acá podría haber puesto el argumento x1 a xn, ¿no? El determinante es 0. La función de onda de las n partículas es 0 si yo intenté repetir el orbital. Y esto es la expresión matemática del principio de exclusión de Pauli. No puedo poner en un estado así de la base 2 veces el mismo orbital. No puedo repetir el orbital. Bueno, una propiedad básica de los estados, ¿no? Los estados simetrizados o antisimetrizados son autoestados del hamiltoniano H0. ¿Está bien? El hamiltoniano lo habíamos definido de esta forma. El H0, la suma de los hamiltonianos individuales, ¿no? Entonces, si ponemos acá la función de onda ya simetrizada o antisimetrizada, ¿no?, lista para usar, digamos, lo que ocurre es que esta función de onda es, este estado, es autoestado del H0. ¿Con qué autovalor? ¿Cuál es la energía de ese estado simetrizado o antisimetrizado? Bueno, es la suma de 1 hasta n de las energías asociadas a los orbitales que ocupé. Es algo intuitivo, pero que acá creo que está demostrado al escribirlo de esta manera. O sea, puse n partículas en n orbitales y la energía total de ese estado es la suma de las energías de los orbitales ocupados. Ejercicio acá propongo demostrarlo explícitamente para n igual a 2, poniendo dos orbitales distintos. Y acá el H0 es la suma de dos términos, ¿no? Otra afirmación que uno puede hacer, que quizás haya que trabajarlo un poquito, y es que estos estados, así simetrizados o antisimetrizados, son una base del subespacio asociado, ¿no? El subespacio E sub S o E sub A. Entonces ya me quedo tranquilo, sé que con estos kets describo todos los estados físicos del subespacio adecuado, del tipo de partícula. Bueno, los observables. Ya hablamos de los estados,
Ahora, los observables asociados a cantidades físicas tienen que involucrar a las n partículas simétricamente. Este sería como el postulado de simetrización hablando de los observables. Por ejemplo, la posición del centro de masa es esta combinación de operadores de una partícula. El P total es la suma de los tres, el L total es la suma de los tres L's y así. Entonces estos ya son operadores de las tres partículas y ya están simetrizados. Después, una interacción, supongamos que tengo tres electrones en un átomo, ¿no? Átomo de litio. Bueno, ahí va a haber un término en el hamiltoniano, que es la repulsión coulombiana entre los electrones. Y tenemos estos tres términos. Y este operador es simétrico con respecto al intercambio de las partículas o el intercambio de estos operadores individuales. El spin total, y en general entonces decimos que un operador para las n partículas tiene que conmutar con todas las permutaciones. Y ahora quería contarles, primero mencionar un ejemplo y contarles un trabajo que hizo un estudiante mío hace unos años. Recordemos cuando hablábamos de suma de momentos angulares, ¿se acuerdan la suma de dos espines un medio? Acá ya estábamos hablando, ¿no?, de sistemas de varias partículas, de dos partículas. Y dijimos, bueno, individualmente los espines pueden ser up o down, y entonces el spin total, el momento angular total del sistema de dos partículas, tiene como base estos estados. Esto era S total igual a 0, M total igual a 0. Este era un 1. Y este lo llamamos singlete porque correspondía a S igual a 0. Y está solito, ¿no? Después, acá hay tres estados que tenían el S total igual a 1 y el M, que es la proyección en el eje Z, que puede ser 1, 0 o menos 1. Los más fáciles eran los de las puntas, porque para tener S igual a 1 y proyección 1, tienen que estar los dos espines individuales apuntando para arriba. Y acá los dos apuntando para abajo. Después, S igual a 1 y 0 proyección se obtiene combinando linealmente un spin up y un spin down. Pero ven acá tengo o me aparece como que ya alguien vino acá y simetrizó esto. Y acá alguien antisimetrizó. Sin habernos planteado estos objetivos de la simetrización, cuando hicimos este problema, ya apareció este tema, ¿no? Ya apareció una solución antisimétrica y estas tres son simétricas frente al intercambio de los espines. Estas dos trivialmente y esta hubo que hacer una suma. Bueno, ahora los postulados estos de partículas idénticas me dicen
el estado completo del fermión tiene que ser antisimétrico. Acá estamos mirando solo la parte de spin, pero el ket, ¿no?, de un fermión, un electrón, tiene la parte orbital, la parte de la función de onda y la parte de spin. Y ahora el postulado me dice, si es un electrón, si es un fermión, sí tiene que ser antisimétrico frente al intercambio de partículas. Pero resulta que ahora veo que las chi estas, las chi del spin, ya tienen su simetría. Entonces tengo que tener cuidado. Si voy a expresar el ket así como un producto de parte orbital y parte de spin, tengo que tener cuidado en este sentido, ¿no? Si ahora tiene una combinación lineal de dos estados producto, ¿está bien? La partícula 1 en UI, la 2 en UJ. Y tengo que permutar la 1 en UJ, la 2 en UI. Y acá tengo que ponerle un signo más o menos. Y eso lo combino con esta parte de acá, del spin. Entonces, si la parte de spin es singlete, entonces esta es antisimétrica. Entonces tengo que pedir que la parte espacial sea simétrica y acá tendré el signo más. Y por otro lado, si la parte de spin es triplete, ¿no?, esta es simétrica y acá tendríamos que poner orbital antisimétrica. Entonces nos quedamos con el signo menos. Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso. Y acá quería mostrarles un artículo, Física E, del año 2009. Del año 2009. Estudiante Carla Romano, que es un colega mexicano que es profesor en Ohio. Y planteamos este problema: efectos de la interacción spin-órbita en los estados de dos electrones en double quantum dots. Puntos cuánticos dobles, o sea, un pozo doble, como se ve en esta figura. Y NanoWhisker quiere decir que es un nombrecito que estaba de moda en el momento, que es el sistema como un pelito, no de un gato, como un hilo, y ahí dentro es cuasi unidimensional, y ahí dentro hay como dos cajitas, están estos dos pozos que confinan a dos electrones. Entonces, bueno, nos interesaba esto por la cuestión de spintrónica, pero en este trabajo calculamos los estados de los dos electrones. Acá tengo el hamiltoniano acá arriba, ¿no? El hamiltoniano tiene un término para un electrón, para el otro electrón, confinado en la caja. Después tiene la interacción de spin-órbita, que combina el momento con el spin. Y después la interacción entre los electrones, la interacción coulombiana, cuando están metidos ahí en esta confinación, este confinamiento cuasi unidimensional.
Bueno, entonces, acá, como les decía recién, primero, ¿qué hacemos? Resolvemos el hamiltoniano de una partícula. Acá tengo un potencial doble, calculamos numéricamente las funciones de onda del electrón, de un electrón en este pozo doble. Después le agregamos la interacción spin-órbita, que también es individual para cada electrón. En realidad, bueno, no lo hacemos en ese orden. Acá primero resolvemos la suma de los dos H's individuales, este que está acá, ¿no? Con estas funciones de onda, que son 4, U1, U2, U3, U4, formamos estados de dos partículas. Esto es lo que quería mostrar, ¿no? Estos phi ya son de dos partículas y tienen la parte del spin de las dos partículas. Acá aparecen los estados del triplete, el simplete, como veíamos recién, y combinación lineal con estados que dependen de la parte espacial. Si son el mismo orbital, eso puede ser mismo orbital en la parte espacial, pero en el spin hay que ponerle el singlete, que es antisimétrico. Acá ya hay 4 estados, ¿no? Porque puedo elegir el mismo U sub I, de 1 hasta 4. Y así. Bueno, hay 28 estados de dos partículas que satisfacen la antisimetrización. Esa es la base del espacio de Hilbert, y con esa base, entonces ahora sí, expandimos todo el hamiltoniano, escribimos la matriz del hamiltoniano, incluyendo spin órbita, incluyendo Coulomb, expandimos ahí las funciones de onda con los 28 orbitales y diagonalizamos el problema. Y así tenemos las energías y los autoestados de dos partículas, incluyendo todas estas interacciones.